¿Sabías que existen lugares en el mundo cuya historia es más antigua y misteriosa que las pirámides de Egipto? Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir secretos ocultos bajo la tierra, en templos y ciudades que desafían la lógica y nos hacen cuestionar todo lo que creemos saber. Prácticamente en todos los continentes de la Tierra hay lugares antiguos escondidos por el tiempo y también estructuras megalíticas que van más allá de cualquier explicación racional. Varios de estos lugares que vienen siendo descubiertos cada año son aún más antiguos que las pirámides de Egipto. Para que tengas una idea. ¿Y qué significa esto? Que el planeta Tierra no cuenta solamente nuestra historia, que por cierto, aún no ha terminado, sino de varias otras civilizaciones que ya caminaron por el mismo suelo que pisamos ahora, y que la gran mayoría de nosotros no tiene ni idea de que un día existieron. Graham Hancock, autor británico, siempre ha tocado el tema de que una civilización avanzada con tecnología espiritual existió durante la última era glacial hasta ser destruida tras impactos de cometas, hace cerca de 12.900 años al inicio del Dryas reciente. Para que no te quedes perdido con este término, Dryas reciente viene del inglés Younger Dryas. Fue el período de la historia geológica de la Tierra que ocurrió alrededor de 12.900 a 11.700 años antes del presente, marcando el fin de la era glacial. De acuerdo con investigaciones y excavaciones que Hancock ha acompañado junto a arqueólogos en Malta, el lugar no siempre fue una isla. Fuertes indicios dan cuenta de que Malta aún formaba parte del continente y se conectaba donde hoy está Sicilia. En esta isla fueron encontradas estructuras que preceden a las grandes pirámides y Stonehenge, construidas por una civilización perdida en el tiempo y debido a la falta de registros repleta de misterios. Los llamados templos megalíticos de Malta son verdaderas maravillas arquitectónicas. No solo obras maestras de la ingeniería antigua, sino también portales hacia el pasado de una sociedad sofisticada, cuya comprensión de astronomía aún intriga a muchos estudiosos y científicos actualmente. Estos templos no fueron descubiertos recientemente, sino allá a finales del siglo XIX. Pero si tienen tanto tiempo así, ¿por qué solo ahora los científicos están interesados en ellos? El hecho es que a lo largo de los años, hasta finales del siglo XIX, vestigios antiguos como templos e incluso ciudades enteras no eran reconocidos por su valor histórico, y mucho menos excavados por investigadores o cazadores de tesoros, con el fin de encontrar en cada uno sus objetos de valor. Antes de eso, incluso, ni la preservación de aquello que serían verdaderos sitios arqueológicos era una regla. Por eso, innumerables lugares ya tuvieron visitas indeseadas, y saqueos ocurrieron durante cientos e incluso miles de años, dejando así muchos vestigios e historias perdidas en el tiempo. Además, como ocurrió en Malta, los templos sufrieron con las prácticas agrícolas y también con la construcción de nuevos edificios, lo que fue llevando el pasado de la isla a un deterioro significativo. Para que tengas una idea, piedras de antiguos templos y otras estructuras llegaron a ser reutilizadas para nuevos proyectos de construcción, piedras de tremendo valor histórico. El primer registro documentado sobre los templos de Malta surgió en una publicación de 1536, del padre francés John Quintin, Insula Melita Descriptio. Él había notado la existencia de ruinas antiguas prácticamente por toda la isla. Sin embargo, ni eso sustentó algún tipo de interés arqueológico en aquella época. Lo que vino a ocurrir mucho más tarde, según los trabajos extensos promovidos por Sir Temis Samit en 1905 y en los años siguientes, las estructuras de Malta son más antiguas aún que Stonehenge en Inglaterra y las pirámides egipcias. Muy probablemente comenzó a ser habitada luego, después del Dryas reciente. Hay incluso relatos paralelos sobre la historia de Malta, que dicen que la isla ya fue habitada por seres gigantes. ¿Sabías esto? Las construcciones megalíticas del lugar hacen que cualquiera tenga esa misma impresión. Hasta los días actuales, sin embargo, nada ha sido concretamente comprobado. Pero Malta aún es una invitación para un viaje interesante en el tiempo. Localizado en la ciudad de Şanlıurfa, en Turquía, Göbekli Tepe es, uno de los sitios arqueológicos más fascinantes e intrigantes del planeta, siendo considerado el templo más antiguo del que se tiene registro, un monumento megalítico erigido hace impresionantes 11.500 años, al final de la Edad de Piedra. Su complejidad va más allá de los patrones establecidos sobre el desarrollo de la civilización humana. El lugar fue descubierto por el arqueólogo alemán Klaus Schmidt en 1994. Antes de eso, 30 años antes, en 1964, una investigación arqueológica norteamericana ya había notado la colina, pero presumió que las anomalías del terreno eran apenas un cementerio bizantino abandonado. Schmidt, al contrario, tuvo certeza de que se trataba de un sitio prehistórico debido a los fragmentos de roca en la superficie del monte.
Desde 1994, excavaciones han sido conducidas por el Instituto Arqueológico Alemán y el Museo de Schönlurfa bajo Schmidt. La edad de Göbekli Tepe es sin duda uno de sus mayores misterios. Fue construido miles de años antes de las pirámides de Egipto, y en un periodo preneolítico, antes del advenimiento de la sedentarización, que es el nombre dado al proceso de abandono del nomadismo para la habitación fija. Los hombres no tenían lugar fijo, vivían buscando nuevos lugares y después pasaron a fijarse. Hubo una fase de transición antes de la domesticación de los animales, o aún de la invención de la cerámica. Todo esto caracteriza ese periodo. Las construcciones están compuestas por inmensos bloques de piedra, dispuestos en círculos con grandes pilares, en forma de T, de hasta 5,5 metros de altura, adornados con esculturas y grabados de animales salvajes, como leones, zorros, toros, serpientes y buitres. Algunos pilares, inclusive, representan humanos estilizados con brazos y manos, en gesto de oración, posiblemente retratando sacerdotes. Tras el fallecimiento de Schmidt en 2014, nuevas excavaciones bajo Lee Clare revelaron evidencias de casas, asentamientos, una gran cisterna para recolectar agua de lluvia y miles de herramientas para procesar granos. Esto sugiere que Göbekli Tepe no era apenas un templo aislado, sino una villa próspera con grandes construcciones especiales en su centro, cambiando nuevamente el entendimiento sobre el sitio. La interpretación actual es que Göbekli Tepe puede haber sido un intento de cazadores-recolectores de mantener su estilo de vida en el momento en que el mundo comenzaba a cambiar con el crecimiento de la agricultura. Las esculturas de animales en los pilares, que no son aquellas que vemos todos los días, son consideradas historias importantes para ayudar a los grupos a quedarse más unidos y desarrollar una identidad común. He aquí uno de los mayores misterios de la Tierra, el Ojo del Sahara o la estructura de Richat. Sin duda una de las formaciones más enigmáticas del planeta, localizada en Mauritania, en pleno desierto del Sahara, llama la atención por su apariencia impresionante. Es un inmenso círculo de anillos concéntricos con cerca de 40 a 50 kilómetros de diámetro. Piensa que solo fue notado en su totalidad a partir de la carrera espacial en la década de 1960. Astronautas de las misiones Gemini y Apolo llegaron a utilizarla como punto de referencia en medio de aquella vastedad árida del desierto. La gran cuestión sobre el Ojo del Sahara es: ¿qué habría originado esta estructura tan peculiar, detallada, pero al mismo tiempo tan inmensa? Durante mucho tiempo, se creyó que se trataba de un cráter de impacto causado por un gigantesco meteorito. Pero, esta hipótesis perdió fuerza cuando los geólogos no encontraron señales características, como minerales presionados o metales derretidos. La explicación más aceptada actualmente es que el ojo sería resultado de un domo geológico, formado aproximadamente hace 100 millones de años, cuando presiones internas hicieron que el suelo se levantara. Con el pasar del tiempo, la acción del viento y la lluvia erosionó las capas de roca en círculos concéntricos, revelando diferentes minerales y colores, hasta crear el paisaje que hasta hoy impresiona incluso desde el espacio. A pesar de la explicación científica, el formato casi perfecto de la estructura alimenta otras teorías alternativas. Hay, por ejemplo, quien cree que el Ojo del Sahara sería la localización real de la mítica Atlántida, descrita por Platón, personal siempre en busca de la Atlántida perdida, ya que sus proporciones y disposición en anillos recuerda el relato de una ciudad organizada en círculos de tierra y agua. Otros más osados hablan de construcciones artificiales, o incluso de una posible intervención extraterrestre, aunque no haya ninguna evidencia arqueológica que sustente tales ideas. Desde el punto de vista científico, la edad de la estructura de Richat se remonta a un pasado incomprensiblemente remoto. Mientras las rocas que la componen pueden tener hasta 600 millones de años, la formación en sí está datada de cerca de 100 millones de años, mucho antes de cualquier civilización humana. Aún así, su formato casi hipnótico en contraste con la vastedad monótona del Sahara mantiene vivo el misterio. Para la ciencia, se trata de un fascinante accidente natural. Para el imaginario popular, tal vez sea una pista de algo mucho mayor, perdido en el pasado distante. Çatalhöyük, localizado en la actual Turquía, es uno de los asentamientos más antiguos del mundo y un enigma fascinante para la arqueología moderna. Según dataciones, el lugar fue ocupado entre 7400 a.C. hasta 5200 a.C. en el Montículo Occidental, y mantuvo más de 2000 años de ocupación continua, ofreciendo una rara ventana para comprender la transición de la humanidad de la vida nómada para la vida sedentaria establecida y agrícola, que es llamada sedentarización.
El sitio fue descubierto en 1958 por el arqueólogo James Mellart, que dirigió las primeras excavaciones entre 1961 y 1965. Sus descubrimientos como casas de ladrillos de barro decoradas con pinturas coloridas y vibrantes, además de estatuillas femeninas, transformaron las visiones modernas sobre los primordios de la civilización. Sin embargo, tras un escándalo involucrando a Mellart, las investigaciones fueron interrumpidas y solo retomadas en 1993 bajo el liderazgo de Ian Hodder, que permaneció al mando hasta 2018. Hodder aplicó la llamada arqueología post-procesual, una metodología que no se limitaba al análisis material, sino que buscaba comprender el contexto cultural y los modos de vida de los habitantes de aquel sitio. Actualmente, los trabajos son coordinados por Ali Umut Turkan de la Universidad de Anadolu. En el auge de su ocupación, Çatalhöyük podría haber albergado miles de personas. Las estimativas varían entre 3.500 y 8.000 habitantes, aunque estudios más recientes sugieren que en determinados periodos, la población haya sido bien menor, entre 600 y 800 personas por año. Aún así, se trataba de un asentamiento impresionante para la época, considerado un raro ejemplo de comunidad neolítica bien preservada. Su organización urbana era única, no había calles ni pasajes convencionales, y las casas se aglomeraban allí lado a lado, formando un verdadero laberinto semejante a un panal de miel. El acceso a las residencias se daba por los techos, curioso, ¿no?, que funcionaban como calles y lugares de convivencia alcanzados por escaleras. El interior de las casas, construidas en ladrillos de barro y revocadas cuidadosamente, era mantenido limpio y la basura era depositada en áreas alejadas. Otro aspecto interesante era la aparente igualdad social. Todas las casas tenían tamaños semejantes, sin indicios de una jerarquía clara, élites o palacios. No fueron encontrados edificios públicos o templos dominantes, lo que sugiere una sociedad relativamente igualitaria, en que hombres y mujeres compartían un estatus social semejante. La economía combinaba agricultura y ganadería con caza, y los habitantes cultivaban cereales como trigo y cebada, además de leguminosas, frutas y nueces. La producción de cerámica y herramientas de obsidiana era significativa, probablemente usada tanto en el cotidiano como en el comercio. Otro aspecto interesante sobre Çatalhöyük es que los muertos eran enterrados dentro de sus propias casas, generalmente bajo los pisos o próximos a las chimeneas. Muchas veces eran colocados en posición fetal, envueltos en esteras o cestos. Hay indicios de que algunos cadáveres eran expuestos al aire libre antes del sepultamiento definitivo. Y, en ciertos casos, las cabezas eran retiradas y después modeladas en yeso y pintadas, lo que sugiere rituales de veneración de ancestros o un respeto especial por los ancianos. A pesar de décadas de investigaciones, Çatalhöyük aún guarda misterios. A partir de todos estos levantamientos, era posible identificar relaciones directas de parentesco entre muchos de los cuerpos enterrados, levantando la hipótesis de que los lazos sanguíneos no eran el factor más importante en la organización social. Esto indica una comunidad en que las relaciones sociales iban más allá de la lógica familiar tradicional. Otra controversia involucra la interpretación de las estatuillas encontradas en el lugar. Mientras Mellart veía en ellas las representaciones de una diosa madre, símbolo de una sociedad matriarcal, excavaciones más recientes que trajeron a la luz cerca de 2.000 estatuillas, de las cuales menos del 5% son femeninas, cuestionan esa lectura y apuntan hacia algo bien más amplio. A medida que nuevas evidencias van surgiendo e informaciones más contundentes van apareciendo, los estudios aún continúan. Por lo tanto, nada aún es conclusivo. Stonehenge es uno de los monumentos más enigmáticos y bellos del mundo, localizado en la llanura de Salisbury, en Wiltshire, en el suroeste de Inglaterra. Y hace milenios intriga a arqueólogos, historiadores, estudiosos y personas interesadas en antigüedades. Su construcción comenzó alrededor del año 3100 a.C.,
y se extendió por diversas fases a lo largo de más de un milenio. Durante mucho tiempo, su finalidad permaneció un misterio. Algunas teorías sugerían que fuese un cementerio, un lugar de cura para peregrinos o incluso un santuario reservado a familias de élite, ya que restos humanos cremados fueron encontrados en agujeros externos a su perímetro. Otras hipótesis defendían que Stonehenge habría servido como un calendario celestial, un observatorio astronómico capaz de marcar fechas significativas para la agricultura, debido al alineamiento perfecto de sus piedras con el nacer y poner del sol en los solsticios. Ya en el siglo XVII, John Aubrey popularizó la idea de que habría sido obra de los druidas, que fueron sacerdotes, jueces y educadores entre los pueblos celtas, antiguas tribus de Europa occidental, aunque relatos sobre estos seres hayan surgido en Gran Bretaña más de 1500 años después de la última fase de construcción de Stonehenge. Hubo incluso quien atribuyese su origen a los romanos, una suposición considerada poco probable. Investigaciones recientes, sin embargo, revelaron nuevas informaciones fascinantes sobre el monumento. Estudios acústicos conducidos por el profesor Trevor Cox, de la Universidad de Salford, con base en una escala reducida, mostraron que Stonehenge funcionaba como una gigantesca cámara de eco. Sonidos generados dentro del círculo eran amplificados y reverberaban, volviendo la música más impactante y la voz humana más clara, incluso entre personas posicionadas de espaldas unas a las otras. Este efecto sugiere que el lugar podría haber sido usado para rituales exclusivos de pequeños grupos, ya que quien estuviese fuera del círculo no participaría de la experiencia sonora. Otro campo de estudio se refiere al origen de las piedras. Se descubrió que la famosa piedra del altar, un monolito de 6 toneladas y casi 5 metros de longitud, habría sido transportada por hasta 750 kilómetros de distancia desde el nordeste de Escocia. Mira, 6 toneladas en esa distancia. Las piedras azules de cerca de 4 toneladas cada una vinieron de las colinas de Preseli, en el país de Gales, aproximadamente 225 kilómetros. Ya las grandes piedras de arenisca silicificada, conocidas como sarsens, fueron extraídas de West Woods a apenas 25 kilómetros de allí. El transporte de estas rocas monumentales fue una hazaña extraordinaria, intrigante con certeza. Se cree que estas piedras hayan sido arrastradas sobre trineos de madera que se deslizaban en rieles en jornadas que podrían durar meses. Con certeza. Experiencias modernas sugieren que levantarlas involucró estructuras de madera, palancas y cuerdas, movilizando el esfuerzo colectivo de muchas personas. Además, otras investigaciones sugieren que Stonehenge puede haber sido reconstruido alrededor de 2620 a 2480 a.C., con el objetivo de unificar a los antiguos pueblos de Bretaña en un período de intensos contactos con grupos venidos de Europa. Las conexiones culturales entre diferentes regiones de Gran Bretaña quedan tan evidentes, no apenas por el origen distante de las piedras, sino también por las semejanzas en círculos megalíticos, en la arquitectura doméstica y en la cerámica. Esto indica que la cooperación entre las comunidades era mucho más amplia de lo que se imagina. En cuanto a su edad, la primera fase constructiva de Stonehenge, datada de cerca de 3100 a.C., antecede la construcción de la Gran Pirámide de Giza, concluida alrededor de 2560 a.C. Ya las fases más icónicas con el posicionamiento de las grandes piedras son contemporáneas o ligeramente posteriores a la pirámide. Jericó, conocida como la ciudad más antigua del mundo aún habitada, posee una historia que se extiende por miles de años. Localizada en Cisjordania, a pocos kilómetros del río Jordán y aproximadamente 27 de Jerusalén, es notable por estar situada cerca de 270 metros abajo del nivel del mar, convirtiéndola también en la ciudad más baja del planeta. Se estima que Jericó haya sido un antiguo centro de adoración a dioses lunares, según una de las teorías alternativas sobre el origen del nombre de la ciudad, que sería Yarijo, que por su vez viene de Yarea y quiere decir luna.
La ciudad ha sido un atractivo para asentamientos humanos por milenios, debido a su suelo fértil y clima caliente, perfectos para la agricultura y la abundancia de agua de la fuente, Ain es Sultán. Evidencias de asentamientos datan de antes de 9000 años antes de Cristo, proporcionando informaciones importantes sobre antiguas habitaciones humanas en el Oriente Próximo. El sitio de la antigua Jericó, Tel es Sultán, es un tel, esto es, un tipo de monte o pequeña colina, que se formó a lo largo de los siglos por la construcción y reconstrucción continuas de villas y ciudades en el mismo lugar. Cada capa o estrato de ese tel representa un periodo de la historia del lugar, siendo las capas más profundas las más antiguas. Interesante. Investigaciones arqueológicas en Jericó revelaron vestigios de más de 20 civilizaciones allí. Durante el periodo neolítico precerámico A, que rigió de 8350 a 7870 a.C., la ciudad de 40.000 metros cuadrados era cercada por un muro de piedra con una torre central, y sus casas eran redondas, hechas de ladrillos de barro. Artefactos de ese período incluyen 10 cráneos enyesados y pintados para reconstituir facciones individuales, representando uno de los primeros ejemplos de retrato en el arte histórico. Se cree que los primeros habitantes neolíticos eran principalmente agricultores, que domesticaban plantas y animales y almacenaban sus productos en silos dentro de las murallas de la ciudad. Jericó ya pasó por diversas transformaciones en el período neolítico de 8500 a 4600 a.C. Surgía como una ciudad de agricultores, centrada alrededor de un manantial protegido por una torre. Durante las tres fases de la Edad del Bronce, antigua, media y tardía, que duraron de 3400 a 1200 años antes de Cristo, Jericó se volvió una ciudad fortificada con murallas anchas, ganó un palacio y un mercado. Fue destruida y reconstruida varias veces, y a cada reconstrucción quedaba aún mayor. Las murallas construidas con estructuras defensivas, como torres y rampas, sugieren que Jericó pasó por conflictos militares, posiblemente con los antiguos egipcios, culminando en su destrucción por acción militar violenta. Infelizmente, pocos artefactos fueron encontrados, probablemente por el hecho de los nuevos habitantes hacer una limpieza en el lugar antes de tomarlo para sí. Y así sucesivamente. Los últimos habitantes de la antigua Jericó son de la Edad del Hierro, de 1200 a 500 años antes de Cristo. Aunque menos objetos hayan sido encontrados, la ciudad mantuvo su importancia con evidencias de interacción cultural. La arqueóloga Kathleen Kenyon desempeñó un papel crucial en la revelación de la historia de Jericó. Ella condujo excavaciones en Tel es Sultán de 1952 a 1958, revolucionando el campo de la arqueología. Kenyon fue acreditada por datar el lugar como una de las ciudades más antiguas del mundo y por establecer un nuevo patrón para excavaciones arqueológicas. Más de 100 artefactos de la antigua Jericó, incluyendo cerámica, piedras trabajadas y metal, fueron dados por Kenyon al Oriental Museum de la Durham University. Estos objetos permiten investigar la importancia de Jericó como sitio arqueológico y obtener insights sobre la vida y muerte en las culturas antiguas. La ciudad es mencionada más de 70 veces en la Biblia hebrea. Es descrita en el Antiguo Testamento como la ciudad de las palmeras, y es bíblicamente famosa por ser la primera ciudad en la tierra prometida encontrada por los israelitas después de cruzar el río Jordán. El libro de Josué narra la famosa historia de sus murallas protectoras que cayeron después de que los israelitas marcharan alrededor de ella por 7 días. La Biblia también menciona en el Nuevo Testamento como el lugar donde Jesús curó ciegos y encontró a Zaqueo. Sin embargo, la relación entre hallazgos arqueológicos y narrativas bíblicas sobre la destrucción de Jericó no es tan simple de entender.
Aunque arqueólogos como John Garstang hayan sugerido la destrucción de murallas por terremoto y fuego alrededor de 1400 años antes de Cristo, datándolas de los tiempos de Josué, otros expertos interpretan las evidencias de forma diferente, datando las murallas que Garstang estudió del tercer milenio antes de Cristo. Muchos investigadores actuales afirman que prácticamente nada resta de la Jericó de los tiempos de Josué para determinar la fecha de su toma. Y entonces, ¿cuál de estos lugares te fascinó más? Déjalo ahí para nosotros en los comentarios. Nosotros agradecemos muchísimo tu compañía. Nos vemos en un próximo video.